Hola a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a dar esta presentación sobre una temática que es muy importante, que es mujeres, género e investigación, sobre todo en el contexto chileno. Agradezco especialmente a Cristian Atala, quien me invitó a dar esta presentación, que espero sea de vuestro agrado. Voy a compartir la presentación. Bueno, la presentación se titula La generación de conocimiento desde la diversidad humana. A veces es difícil pensar o imaginarse, ¿cierto?, que el conocimiento que tenemos de nuestras distintas disciplinas proviene, por supuesto, de distintas fuentes. Pero muchas veces no reflexionamos sobre quiénes han generado el conocimiento. Esto es importante porque muchas veces se puede caer en sesgos al no conocer, ¿cierto?, distintas realidades que afectan o que pueden tener implicancias en el desarrollo de la pregunta científica o incluso del objeto de estudio. Un ejemplo de ello son justamente las mujeres. Hay un libro muy interesante que se llama The Invisible Woman o Las mujeres invisibles, donde se muestra en distintos ejemplos cómo las mujeres justamente han sido invisibilizadas en el contexto general de la sociedad humana. Ejemplos prácticos, los ataques cardíacos. En las escuelas de medicina no se enseña mayormente cuáles son las diferencias entre los síntomas de tener un ataque cardíaco entre hombres y mujeres. De hecho, eso produce que hay más de un 60% de casos que no son diagnosticados de forma correcta, en el caso de ser mujeres, cuando presentan un ataque cardíaco. Lo mismo pasa con los accidentes de auto. Las pruebas que se hacen para los vehículos y los crash test dummies, ¿cierto? Donde se prueban justamente todos los instrumentos o los dispositivos de seguridad, son probados en muñecos basados en la anatomía y en el peso de una persona del cierto género masculino, del sexo masculino. Entonces, eso tampoco incluye a las mujeres y eso produce que las mujeres tengamos un 47% más de posibilidades de ser heridas frente a un mismo accidente. Bueno, este libro tan importante fue escrito por Caroline Criado Pérez y yo creo que es una lectura recomendada para quienes les interesen estas temáticas. Otro tema no menor que está muy de moda por ahora por las tecnologías, ¿cierto?, basadas en teléfonos celulares, es que es más frecuente que un teléfono reconozca la voz de un hombre que de una mujer, porque están de alguna manera seteados a reconocer los tonos mucho más graves. Por otro lado, un artículo bien interesante es sobre las temperaturas. Las oficinas generalmente para las mujeres son muy frías, porque los sistemas de aire acondicionado están seteados para temperaturas para el hombre, no tanto para las mujeres, que tenemos un cierto rango de tolerancia un poco menor a eso. Bueno, y acá de nuevo un ejemplo de cómo los hombres tienen ciertos síntomas frente a la misma condición y las mujeres tienen otros. Y eso hace que exista un mal diagnóstico. Es más común que una mujer que va a un servicio de urgencia le digan, usted váyase a la casa con una aspirina o descanse porque está muy nerviosa, o incluso se le dan antidepresivos, que a un hombre frente a una misma condición. Y eso está bastante reportado. Ahora, otro tema también muy importante que ha salido a la luz de una manera dramática en los últimos meses debido a la pandemia del coronavirus es la cantidad de trabajo que realizan las mujeres en casa que no está reconocido. Es un trabajo no remunerado, que principalmente está vinculado a las labores de cuidado de niños y también de personas mayores, e incluso de niños con condiciones especiales también. Sin embargo, eso no está reconocido, no está de alguna manera considerado en los cálculos económicos, de hecho no es parte del cálculo del PIB. Entonces, claramente es una invisibilización de un trabajo que se hace en la casa. Y eso conlleva a una gran desigualdad en logros y también en participación, en tomas de decisiones e incluso en formación profesional, que es lo que vamos a ver un poco más adelante.
estas diferencias se acentúan en países en desarrollo que frente a países desarrollados. También otra gran brecha de género que existe, que también ha sido reconocida recientemente, es el cambio climático. A mujeres les va a afectar de manera diferencial el cambio climático según los países donde viven. Hay un gran componente de ruralidad también que es importante destacar. O sea, no a todos los mismos hechos o las mismas condiciones nos afectan por igual. Incluso temas que parecieran ser resueltos o domésticos no lo están. Por ejemplo, el acceso al baño o a los servicios higiénicos. Hay países donde las mujeres tienen que caminar incluso kilómetros para poder acceder a un servicio higiénico o una gran distancia desde sus lugares donde habitan, exponiéndose a graves riesgos a su salud y también a su integridad física. También temas como el acceso a sistemas sanitarios, también es mucho menor en las mujeres, por ejemplo, a todos dispositivos de higiene menstrual. Hay casos en que las niñas dejan de ir a la escuela por no tener, ¿cierto?, cómo poder lidiar, ¿cierto?, en estos periodos. Y así una suma de hechos que hacen que estas diferencias estas brechas que existen de género se profundicen. O sea, son brechas muy básicas en algunos casos. Y, nuevamente, invisibles. Sin embargo, no olvidemos, ¿cierto?, que las mujeres somos en Chile, incluso más del 50% de la población. Entonces, no es posible que seamos invisibilizadas. Incluso hay sesgos en la investigación biomédica. Hay bastante información y reportes que muestran que la mayoría de los estudios hechos basándose en ciertos modelos animales también han sido realizados con modelos masculinos, porque pareciera ser que es más sencillo, o sea, no está en juego, por ejemplo, el tema hormonal o los ciclos estrógenos o incluso la fase reproductiva, etc. Y eso claramente tiene consecuencias en cómo se interpreta ese conocimiento, porque nuevamente está visibilizándose lo que ocurre a un cierto sector de la población y no a todos. Y no solamente ocurre en el modelo de estudio animal, como está en este caso, se puede ver ahí un ratón, ¿no?, un modelo murino, sino que también a quienes realizan la investigación. No da lo mismo, para varios trabajos que muestran eso, no da lo mismo si la investigación la realiza una mujer o un hombre. Las conclusiones incluso pueden ser un poco distintas. Y también quienes manejan los animales, por ejemplo, también hay implicancias en aquello. Bueno, podemos estar mucho rato hablando de un montón de ejemplos sobre brechas de género que existen en nuestra sociedad. Entonces, al parecer, el mundo no está diseñado para las mujeres, ni para la diversidad humana. Entonces, ¿para quiénes está diseñado? Bueno, pareciera ser que para una parte de la población, la que ha tenido acceso y ha tenido oportunidades de desarrollo. Y esa diferencia no puede seguir existiendo. Entonces, primero, tenemos que reconocer que existe y tenemos que, entre todas y todos, hacer distintas acciones para que esto nunca más vuelva a ocurrir. ¿Y por qué es importante? Bueno, por una simple razón, por una gran palabra que suena mucho, que es la equidad. No podemos vivir en un planeta, en una sociedad que sea no equitativa. ¿Por qué? Porque eso genera perjuicio, finalmente, a toda la población. Bueno, y son preguntas que hay que hacerse. O sea, ¿por qué se habla que hay una brecha de género? Muchas personas quizás han escuchado hablar de este tema, pero no entienden por qué, de dónde viene. Yo ya les acabo de dar algunos ejemplos. ¿Por qué es importante disminuir la brecha? Bueno, porque tenemos que avanzar hacia la equidad y hacia la igualdad de oportunidades en todas y todas las personas que habitamos este país, incluso el planeta. ¿Y qué acciones se deben tomar para ello? Bueno, es una pregunta bastante difícil porque va a depender de las posibilidades que tengamos, primero de reconocer, de reparar y, ¿cierto?, de promover una cultura equitativa, una cultura que incluya a toda la diversidad humana. Porque lo que sucede es que al existir una invisibilización de las personas, de acciones y de ideas, la construcción del pensamiento
tanto social como científica o en el ámbito de las humanidades y las artes, se construye solamente en base a pocas miradas y eso nos va minimizando nuestro rango de acción. Solamente creemos y nos damos vuelta en algunos principios, en algunas ideas y dejamos fuera posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Los desafíos que tenemos como humanidad son tantos que claramente requerimos de diversidad humana e inclusión y equidad para poder avanzar en ellos. Bueno, ejemplos también que están en la literatura sobre brechas de género, uno que es bastante conocido es este trabajo donde se hizo un estudio dándole, ¿cierto?, a distintos académicos en Estados Unidos un currículum de una persona que tenía un nombre asociado y postulaba un trabajo de encargado de laboratorio y se le hizo llenar un cuestionario respecto a qué opinaban de ese currículum. Eh, bueno, y el trabajo, la mujer se llama Jennifer y el hombre es ficticio, por supuesto, se llama John. Y resulta que fueron calificados de forma diferente, siendo que el contenido del currículum era exactamente el mismo. O sea, solamente por llamarse Jennifer tenía esa persona menos competencia y menos capacidades para poder llevar a cabo ese trabajo. Y también cuando se les preguntaba qué salario se le podía asignar a cada una de estas personas, a la mujer se le asignaba menos salario que al hombre, teniendo las mismas condiciones. El currículum era exactamente el mismo. Esto muestra claramente los sesgos de género que existen en la academia y que lamentablemente eh, profundizan la brecha de base ya existente. Bueno, ¿quiénes investigamos? Bueno, en general en el mundo hay bastantes estudios sobre esta temática, hay cada vez más instituciones preocupadas por esto, hay también bastantes instituciones que han hecho acciones afirmativas para poder disminuir las brechas. En particular, bueno, acá se ve una progresión desde el año 2010 hasta el 2014 en Holanda, cómo fueron cambiando las proporciones tanto de hombres y mujeres que se enfrentaban a distintos estadios de la academia. Por ejemplo, los estudiantes de doctorado el año de 2010 eran 54% hombres y 46% mujeres. Eso no ha cambiado mayormente, se mantiene en un 50-50. Y también lo que ocurre a nivel de postdoc. Sin embargo, las diferencias empiezan a hacerse mayormente notables a niveles de profesores asistentes, o sea, cuando ya empieza la carrera académica propiamente tal, en las universidades principalmente, y llegan a ser realmente muy notorias cuando se asocia a cargos permanentes o de planta de las instituciones. O sea, por ejemplo, ya el año 2014 hay entre un 74% hombres que están en posiciones permanentes y solamente un 26% de mujeres. Y peor cuando es un personal, digamos, con por ejemplo, una titularidad o seniors. Eso es mucho más evidente. Un 83% son hombres y solamente un 17% mujeres. Entonces, pareciera ser que esa brecha es tan profunda que no se puede por sí mismo el sistema autorregular. Aquí hay que hacer acciones afirmativas para poder disminuir esa brecha. Insisto, primero es reconocerla, que tengamos todos conciencia de que eso existe y que es algo inaceptable. Y eso es algo que incluso en nuestro país todavía falta en algunas personas e incluso instituciones. Bueno, hay una idea, ¿cierto?, que se ha planteado sobre qué pasa en esta sucesión, ¿cierto?, de la carrera académica. ¿Por qué pareciera ser que partimos muy bien, 50 y 50 hombres y mujeres a nivel de doctorado, pero qué va pasando en el camino? Bueno, yo es lo que se le llama como una cañería que empieza a gotear. Y esas gotas son las mujeres que van abandonando la carrera académica. Finalmente, lo que pasa es que caen tantas gotas que llegan muy pocas al final de esa cañería y son las que finalmente logran, como también se menciona, romper el techo de cristal, esta burbuja que cuesta tanto romper y lograr posiciones de mayor liderazgo, incluso en instituciones, en proyectos de investigación, y me refiero principalmente a ser directoras de centro, rectoras, decanas,
directoras de proyectos de investigación. O sea, cuesta mucho, que no es que cuesta, los números muestran que hay muy pocas mujeres en esos cargos. Y eso tiene mucha relevancia, porque, por lo que mencionaba anteriormente, o sea, no da lo mismo que hace la investigación. Y no basta tampoco con que exista una mujer que logre eso, sino que necesitamos que muchas más lo logren. Y para eso hay que hacer acciones afirmativas y colaborativas. Entonces, pasivamente, esta cañería sigue goteando y mientras no hagamos un parchado de toda la cañería, va a ser muy difícil que logremos superar esas brechas. Incluso hay casos, por ejemplo, estudios donde muestran que es más frecuente que los hombres que piden cartas de recomendación sean calificados como esta persona es muy inteligente, adjetivos, digamos, duros. Sin embargo, las mujeres, la carta de recomendación tiene menor evaluación y también los adjetivos que se le entregan son más, entre comillas, blandos, simpática, muy responsable, pero no se asocia a otros tipos de atributos que sí se asocian a hombres. Entonces, todo eso va sumando finalmente en los números que les he comentado. Bueno, la situación en Chile en realidad no dista mucho de lo que ocurre en otros países. Sin embargo, podemos ver que a nivel escolar el desempeño, tanto en matemáticas como en ciencia, no hay mayores diferencias entre niños y niñas. Sin embargo, el desempeño en el lenguaje es mejor en niñas que en niños en Chile. Eso un poco quizá también muestra los sesgos que existen a nivel escolar, ya que hay niños que, hay estudios también que muestran que a los niños, por ejemplo, se les fomenta más las matemáticas que a las niñas, incluso haciéndoles ejercicios más difíciles. Eh, Hay bastantes diagnósticos de género en ciencia, del sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en Chile. O sea, no son tantos, pero hay, por si les interesa. Todo esto está en la página del ex CONICIT, actual ANID. Ahí pueden encontrar distintos informes que se han hecho año a año. Y bueno, acá se puede mostrar que hay también brechas en temas de puntaje de la prueba de acceso a selección universitaria por disciplina. O sea, las mujeres se ven menos favorecidas, por ejemplo, con el NEM frente a los hombres. Ahora, por área de conocimiento también hay una elección. Las mujeres optan por carreras relacionadas con la salud, que tiene que ver con el cuidado, educación, ciencias sociales, humanidades. Y esto va disminuyendo dramáticamente hacia disciplinas como las ciencias básicas, la administración y comercio, las ingenierías y la tecnología. Comparado con otros países, la participación de las áreas del conocimiento, si se fijan acá, Chile tiene un 23% de mujeres que participan en ciencias naturales, versus un 18% y un 18% en ingeniería y tecnología, en comparación con Colombia, que es uno de los países que tienen unos indicadores muy buenos en temas de género, que un 47% de mujeres participan en ciencias naturales y un 31% en tecnología. O sea, estamos bastante bajos frente a la participación femenina en estas áreas. Bueno, esto redunda en muchos aspectos, pero en uno que quizá no se habla mucho son las brechas salariales, porque que las mujeres trabajen más en áreas de la educación, por ejemplo, tienen menores salarios, como se ve acá. En la barra en azul es ingreso por hora mujeres y en la barra en naranja es el ingreso por hora hombre. Entonces, en las áreas del conocimiento, áreas de desarrollo de educación, aunque se desempeñen de la misma forma, las mujeres reciben menos salario y a medida que va aumentando la escolaridad, los hombres reciben mayor salario. Y esto también se asocia a las áreas de las disciplinas, las ingenierías, por ejemplo, también están mayormente dominadas por hombres y reciben mejores ingresos que las mujeres. Cuando ya proseguimos en esta idea de la carrera académica o la carrera científica, llegamos al nivel de formación, ¿cierto?, doctoral, donde no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres que ingresan a los distintos doctorados. Estas son estadísticas entre el 2007 y 2015. O sea, fluctúan entre el 40 y 47%. Pero por supuesto hay bastantes diferencias según la disciplina. Acá se puede mostrar estas diferencias donde las titulaciones que son en verde, el año 2018 se dieron mayormente en áreas de doctorados en educación, ciencias sociales,
un poco, el 10% en ingeniería, pero si se fijan, números, esta es la diferencia con los años anteriores, así que por eso son números negativos, números muy bajos en áreas como agricultura, ciencias y humanidades y arte, comparados con los hombres. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después que una mujer obtiene su doctorado? Estamos todos muy contentos porque ha sido un logro impresionante de partida, haber podido vencer, ¿cierto?, todas las brechas de base, llegar ahí en esa posición. Vencer también un montón de sesgos que ocurren en el mismo programa, que eso también hay unas encuestas que están reportadas al respecto. Y no poder proseguir. ¿Por qué? Porque también coincide con la edad reproductiva. Muchas mujeres tienen hijos en esa época y después de eso es muy difícil volver. ¿Por qué? Por las labores de cuidado, porque no hay un sistema quizás que permita el apoyo a las mujeres en estas etapas de formación. También ocurre mucho que no hay posiciones permanentes en las universidades o los centros de investigación que ayuden a las mujeres a continuar su carrera. Estamos inmersos en un sistema de competencia por los fondos. Por lo tanto, este tipo de situaciones más bien se ven como una molestia y no como una oportunidad que todos nos desarrollemos por igual. Bueno, y como estamos en este sistema de competencia, uno de los indicadores que más importa y que más nos exigen, ¿cierto?, es la productividad. Estos números son de hace ya algunos años atrás, pero muestran la gran diferencia que existe en quienes publican, o al menos o participan de publicaciones científicas. El 70% son hombres y casi el 30% son mujeres. Hay diferencias enormes por región, ya que también lo vamos a ver un poco adelante, esto es interseccional, o sea, no da lo mismo tampoco en qué región o en qué centro de investigación trabaja una mujer para tener un correlato con sus, entre comillas, logros científicos o logros académicos. Hay regiones donde el desarrollo científico en términos de publicaciones, estemos de acuerdo o no, es bastante bajo en comparación con la región metropolitana. Bueno, creo que no hay que darse mucha vuelta para poder darse cuenta que existe un sesgo no solamente género, sino que también territorial en la investigación en el país. O sea, la mayor parte de los proyectos de investigación son adjudicados y se realizan en instituciones que están ubicadas en la zona central, incluso en la región metropolitana. Acá se puede ver en esta gráfica estas grandes diferencias. En la zona central están congregados los proyectos de becas y formación de capital humano, también el proyecto de investigación individual que está en celeste, que sería Fondesit, y los otros que son otros tipos de proyectos, incluyendo los centros de investigación. La zona sur sigue, otros proyectos que son multiregiones, y luego en mucha menor medida el norte grande, el norte chico y la zona austral. Por lo tanto, imagínense una mujer que quiere hacer investigación o academia en una de estas zonas geográficas. Es aún más difícil porque hay menos posibilidades de optar a financiamiento por justamente esta distribución, que no hay, digamos, diferencia de donde uno provenga, es igual, pero las diferencias de base son tan grandes que se hace muy difícil o casi imposible poder optar a financiamiento y que eso permita el desarrollo de una carrera académica en las universidades que están, ¿cierto?, fuera de la región metropolitana. Y este yo creo que es uno de los tópicos más complejos de abordar en nuestro país y que hay que darle sentido de urgencia. Porque nuevamente, si hablamos de equidad y quienes realizan la investigación, no da lo mismo. Si queremos un país que desarrolle su ciencia y su investigación en toda su magnitud, no podemos obviar los territorios y tampoco podemos a los territorios asignarles características vinculadas solamente al sector productivo, porque muchas veces se dice, no, las regiones tienen vocación productiva, en el norte es la minería, en el sur la salminicultura, y eso hace que los esfuerzos, los pocos esfuerzos que hay de financiamiento, queden vinculados a áreas productivas y no se desarrollen otras áreas que son muy importantes y necesarias y urgentes en los territorios. Hay incluso diferencias por instrumentos. O sea, por ejemplo, los proyectos de cooperación internacional están liderados por la zona central. Sin embargo, los proyectos como del tipo FONDEF, que son ciencia o investigación aplicada, lo lideran universidades e investigadores de la zona sur.
Y bueno, los otros proyectos ya tienen poca participación de región. Ahora, volviendo un poco al caso de Fondesit, que es cierto la columna, como la han mencionado varias veces, la columna vertebral de la investigación científica en Chile, las mujeres están bajo el 30% de adjudicación. Esto no hay grandes diferencias con las personas que postulan, o sea, más o menos postula un 30% de mujeres, se adjudica más o menos un 30%. Según la disciplina, incluso a veces las mujeres tienen mejores desempeños que los hombres en esas áreas. Y acá se puede ver la edad. Si se fijan, la línea naranja, ahí son investigadoras responsables de menos de 47 años y la línea azul son de más de 47 años. O sea, también hay una diferencia generacional importante. Las mujeres jóvenes adjudican menos proyectos regulares que las mujeres de mayor trayectoria. Y bueno, acá yo creo que es nuestro gran talón de Aquiles y algo que no podemos hacer nunca más vista gorda. Es no solamente las diferencias que existen de adjudicación o participación de mujeres por disciplina, donde hay diferencia, sino por los fondos. Si se fijan, por ejemplo, el área de postdoctorado hay un 60% de participación de mujeres en el área de ciencias médicas y la salud, baja un 50% en el concurso Fondos de Iniciación y disminuye un 23,7% en el regular. Lo mismo pasa, estas grandes diferencias en ciencias sociales, casi no hay diferencia en ciencias agrícolas, lo cual hay que investigar, digamos, a qué se debe esta mantención, lo cual es muy importante. Pero si se fijan en todas las demás disciplinas, humanidades, ciencias naturales, ingeniería y tecnología, sucede. De hecho, solamente el 17% de mujeres participan en proyectos asociados a ingeniería en Chile, en el concurso Fondos Irregular. Estos son proyectos adjudicados. ¿Qué pasa aquí? Y si logramos identificar qué pasa, que más o menos sabemos, algo lo he comentado, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Tiene que haber un sentido de justicia, tiene que haber, de nuevo, insisto, un sentido de equidad, porque no nos podemos, y creo que eso es un gran error, quedarse conformes con estas cifras, decir, bueno, con el tiempo las cosas se irán a solucionar, bueno, con el tiempo quizá esto, hay que apoyar a las mujeres a que postulen más. En realidad, hay que cambiar el sistema de una manera tal que permita que la mujer no tenga que optar. Eso es muy difícil, pero más o menos eso, porque la mujer opta o la familia o si quiere la carrera académica, si es que no tiene redes de apoyo. Y yo creo que eso se ha visto acrecentado, pero enormemente durante la pandemia, ya que nos hemos dado cuenta, muchas personas en realidad se han dado cuenta de que este año va a ser probablemente, y el año que viene, muy complejo para la postulación de proyectos y la adjudicación, por lo tanto, lo cual podría provocar un mayor aumento de la brecha de género que ya existe en la investigación en Chile debido a la pandemia. Bueno, a nivel mundial nosotros estamos bastante mal. Este es un gráfico de la OECD, donde muestra que Chile ocupa el último lugar en la participación en disciplinas STEM, solamente con un 21%. Este gráfico es del 2017 y no ha cambiado realmente bastante poco, lo cual el promedio es 39%, lo cual nos deja realmente en una deficiencia enorme. O sea, tiene que haber acciones afirmativas urgentes y efectivas cuanto antes. Bueno, a nivel de universidades también hay diferencias, como ustedes también deben saber. La investigación en Chile está liderada por tres grandes universidades, la Universidad de Chile en Santiago, la Universidad Católica en Santiago y la Universidad de Concepción en la ciudad de Concepción, seguido, ¿cierto?, de otras universidades como la Universidad Austral, la Universidad de Santiago, la Federico Santa María en Valparaíso, la Pontificia Católica de Valparaíso y otras más. Y la producción, por lo tanto, también se coincide, digamos, con estas regiones, dominada por la región metropolitana, seguida por Concepción, Valparaíso, etc. Cuando uno revisa estos datos que están también disgregados, si les interesa en data ciencia, que en la NIT, se puede ver que en general, digamos, las instituciones tienen por ahí bordeando un 30% mujeres versus un 70% hombres. Sin embargo, instituciones que tienen números mucho más bajos porque hay menos investigación y por lo tanto también hay menos mujeres.
Bueno, las grandes universidades están bordeando el 36%, 35% de participación femenina, lo cual sigue siendo bastante bajo comparado, si digamos, con la perspectiva mundial. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque después de este panorama uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Hay que hacer varias cosas y a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel escolar y de pregrado, hay que fomentar programas específicos de fomento a mujeres en ciencia. Hay que revisar las prácticas y contenidos porque muchas veces están escritos en lenguajes sexistas o no incluyen la participación de niñas. Hay que también fomentar una cultura científica transversal e inclusiva. A nivel doctoral, creemos, ¿cierto? Porque estoy de acuerdo con esto, también son recomendaciones que se han hecho en distintas instituciones. A nivel doctoral, fomentar las tutorías específicas y las mentorías femeninas para mujeres, porque muchas veces basta, ¿cierto?, algún tipo de tips para poder continuar o seguir adelante en la carrera, porque no es fácil. Hay otros aspectos que muchas veces también no se consideran, como es la salud mental, se dan por alto. Fomentar un clima de trabajo amigable con la maternidad y la familia, que no se vea como algo negativo para la carrera académica, al contrario, es muy positivo que existan mujeres que a pesar de todas las dificultades quieran seguir investigando, porque su visión es muy importante que exista y muy importante que se genere ese conocimiento. A nivel de postdoc y de carrera temprana, bueno, hay que mejorar las condiciones, el clima de trabajo que sea amigable con la maternidad y la familia y también mayor estabilidad laboral, porque muchas veces existe mucha inestabilidad y también mujeres prefieren no estar en esas condiciones o no pueden estar en esas condiciones simplemente y desertan. A nivel académico, ya cuando se logra, ¿cierto?, superar todas estas brechas, entrar a la universidad, bueno, cada universidad también debiese revisar sus planes de jerarquización y promoción académica de mujeres. Hay muy pocas universidades que tienen perspectiva de género en la promoción de mujeres a jerarquías mayores. Hay un tema ahí, una deuda bastante. Ahora quizás con las direcciones de género que tienen las universidades, incluso algunas facultades, se puede avanzar claramente en esa dirección. También tienen que haber prácticas de trabajo amigables con la familia. O sea, pasa muchas veces que nos ponen reuniones muy tarde, donde uno realmente no puede participar. Ahora, cierto, con el teletrabajo se está viendo que también hay un montón de actividades que se hacen después de las 6, 7 de la tarde, y ahí también probablemente muchas mujeres no pueden ni asistir ni ser presentadoras por estos temas. Y en realidad hay que proteger los tiempos. O sea, yo creo que después de las 7 de la tarde todos, tanto mujeres, hombres, todos deberíamos estar descansando porque realmente el ritmo de la academia es muy alto. Entonces, es muy competitivo por lo demás. Así que hay que también darse esos espacios y cuidar la salud mental. Y valorar la importancia de integrar a las familias, porque hay algunos programas como en el Reino Unido que se llama Athena Swan, que es una categoría, un reconocimiento que se da a las universidades por sus acciones que hacen pro género, y ya no son pro género, son pro familia, incluso ahora son pro inclusión en general. ¿Qué ha hecho la institución para mejorar sus estándares? Esa es un poco la pregunta. Y no solamente apoyan a mujeres, sino que también a hombres que están de alguna manera motivando lo mismo. Y eso es valorado incluso en los procesos de acreditación. Y yo creo que es algo que también nosotros tenemos que avanzar en aquello. La acreditación institucional tiene que incluir equidad de género. Ahora, en la comunidad científica, yo creo que tenemos que partir por tener sensibilización y empatía por estos temas. No solamente por el tema de género, sino que también por la centralización de la investigación. Pensar en el lugar en que estamos realizando nuestra investigación. Pensar que cuando postulamos a proyectos también podemos postular colaborativamente y crear redes de trabajo que apoyen y no que compitamos. Lamentablemente el sistema en que estamos es mucha competencia, pero yo creo que tenemos que migrar a un sistema más humano, en que hacer investigación sea realmente un estado de bienestar, más que un estado de estrés, y que realmente sea una lucha diaria por poder sobrevivir en este ambiente. Entonces, mayor sensibilización y empatía, pero para ello también hay que ponerse en el lugar del otro. Bueno, hay que aumentar también la participación de mujeres en comités organizadores de congresos, reuniones también, comités de evaluación, por supuesto. Aumentar la visibilidad de las mujeres en ciencia haciendo distintas acciones que ya se están haciendo. Hay programas de televisión, hay programas, ¿cierto?, de divulgación en esa línea muy importante.
Y también para los editores, hay muy pocas editoras de revistas científicas que son mujeres y también revisoras. Y coincide porque las que pueden hacerlo según los estándares que se exigen, y eso también es lo otro interesante. ¿Cuáles estándares nosotros estamos pensando para una investigadora de trayectoria? Normalmente los asociados a hombres. Y eso hay que revertirlo. Yo creo que eso hay que pensar de otra manera. Bueno, finalmente, esto no es, digamos, algo que no lo estemos hablando nosotros solamente, al contrario, es realmente muy importante y se ha profundizado en los años anteriores. Ya hace unos años atrás, Nature puso en su portada visibilizando por qué es importante el trabajo de las mujeres en ciencia, pero es de hace unos años, pero sigue siendo reciente, o sea, no es algo que se haya reconocido hace mucho tiempo. Y para ello hay un manifiesto que es de mujeres en ciencia. Primero, suscitar la vocación científica en niñas, derribar las barreras que impiden a las mujeres en ciencia continuar una carrera a largo plazo, celebrar públicamente la contribución de mujeres científicas al progreso de la ciencia y de la sociedad, garantizar la paridad en la asistencia científica, tanto coloquios, comisiones, consejos de administración en términos de participación y liderazgo, y favorecer la formación y acceso a redes de mujeres científicas para permitirles planificar y desarrollar sus carreras a la altura de sus propios objetivos, no necesariamente los que el sistema les imponga, porque eso hace que no se continúe. Bueno, y tenemos un montón de desafíos actuales. Primero, las universidades estatales tienen una ley, la ley 21.094, que establece como principio la equidad de género y la inclusión. Por lo tanto, en sus estatutos y en sus reglamentos, esto tiene que primar. Y esperemos que esto ayude mucho a disminuir las brechas dentro de esas universidades. Y también, por supuesto, fomentar que otras lo hagan. La nueva institucionalidad en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, el nuevo ministerio, el ex-CONICET, la actual ANIT, también están trabajando fuertemente en aquello. Hay un trabajo en una política de género que debería, ¿cierto?, incluir, no sé si todo, pero bastante de estas temáticas, incluir enfoque de género y enfoque territorial en las convocatorias, eso es mi opinión, porque este es un proceso claramente interseccional, o sea, no da lo mismo, no es solamente la mujer como un ámbito, sino que hay multiplicidad de situaciones que hacen que no se pueda avanzar en la carrera. Ejemplos que se han avanzado, el uso del lenguaje inclusivo en convocatorias y concursos, lo cual parecerá ser no es importante, sí lo es, porque en CONICET hay un ejemplo cuando se hizo un llamado a concurso usando él y la, se recibieron más postulaciones de mujeres que de hombres, al ya solo incluir, digamos, ese cambio de lenguaje. También que existan concursos específicos para inclusión, porque es un tema, digamos, que da para otra charla, pero es muy importante avanzar en aquello también. Que se fomente la participación de mujeres directoras de centros y de proyectos, y que también las políticas que se realicen se hagan cargo no solamente de exigir esto, sino que de concientizar en la institución o las instituciones, porque no vaya a ser visto como algo negativo dentro de la institución. Ah, nos piden las mujeres, pucha, y ahora nosotros no podemos participar. No, tiene que entenderse que este es un proceso en que todos y todas nos beneficiamos de aquello y vamos a hacer mejor y vamos a hacer mejor ciencia. También, por supuesto, fomentar y apoyar a las mujeres que quieran y logren romper, ¿cierto?, todas estas barreras, ser rectoras, vicerrectoras, decanas, que finalmente, ¿cierto?, es romper el techo de cristal. Celebrar esos, aunque sea la postulación, pero ya dar el paso es muy importante. Bueno, eso tenía preparado para hoy, espero les haya gustado y cualquier duda me puede contactar a mi correo electrónico, que no lo escribí ahí, pero es cristina.dorador@uantof.cl. Nuevamente, muchas gracias Cristian Atala y a toda la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica del Paraíso por esta invitación.